¿Qué tal? Buenos días, gracias por acompañarnos en 24 horas en Noticias, la primera edición de Costa Rica Noticias. Es un placer que se informe junto a nosotros del acontecer nacional e internacional más importante. Soy José David Pérez. Vamos a ir de inmediato con nuestros titulares. Movimiento Social pide al gobierno que endurezca las políticas del uso de mascarillas en lugares públicos. Diputados aprobaron en segundo debate proyecto de ley que busca destinar el 1% de la factura de Internet al financiamiento de la Cruz Roja. Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos instó a los legisladores a dar trámite rápido a proyectos de exoneración del impuesto del valor agregado en la construcción. Laboratorio farmacéutico británico AstraZeneca anunció haber iniciado los ensayos clínicos de un fármaco para prevenir y tratar la COVID-19. Iniciamos con información. Un movimiento social pide al gobierno que endurezca las políticas del uso de mascarillas en lugares públicos. Además, educa a la población en las ferias del agricultor. Incorporar un mensaje más contundente sobre el uso de mascarillas, no solo caretas, puede marcar una diferencia en el manejo de la pandemia. Este es parte del mensaje del movimiento social Mask for All. Este grupo de empresas del sector privado ha liderado una serie de iniciativas para ayudar con el combate de la COVID-19. Pues buscar cierta regulación o incentivar al sector público a que regule, a que busque la mejor mascarilla, a que sugiera la mascarilla, todo ese tipo de cosas. Y entonces estamos tratando de influenciar al sector público o al Estado para que dé esa directriz y ya sabemos que pues tiene alta credibilidad, sobre todo la parte del Ministerio de Salud, y cuando ellos dan una directriz es muy escuchada. Ellos además han estado haciendo actividades en las ferias del agricultor de lugares como Santa Ana, Ciudad Quesada, Tibás, Mora, para educar a los ciudadanos y a los vendedores de los puestos de la feria para que mantengan las mejores normas de higiene. Hemos realizado en varios programas televisivos, lo hemos realizado en movimientos, por ejemplo, cuando le pusimos las mascarillas a algunas esculturas en San José y en Santa Ana, y específicamente en ferias de agricultor hemos estado en varias de ellas. Puedo mencionar en San Carlos, Santa Ana, Tibás, Ciudad Colón, el Cantón de Mora, pues está por hacerse Curridabat, y vamos y buscamos que la gente aprenda a usar la mascarilla, que la gente se la ponga bien, que la gente pues elimine cierta hipocresía a la hora de utilizar la mascarilla, porque la gente sí constantemente se la está quitando, constantemente se la está poniendo solo para que le vean que tiene mascarilla, solo para cumplir con un requisito, pero al final es más que eso. Por otro lado, este grupo busca llevar educación sobre el uso de mascarillas, su importancia y cómo desecharlas para que no se conviertan en un problema ambiental y de salud, y busca que las empresas donen mascarillas a personas que no pueden adquirir una. Migración trasladará a la Cruz en Guanacaste las 90 personas de nacionalidad haitiana que se encontraban albergados en Golfito y que el viernes anterior decidieron caminar para llegar a la frontera con Nicaragua. Ellos llegaron a un acuerdo con Migración para no continuar caminando mientras se prepara el sitio donde están albergados en el norte. La comida vencida, y entonces no estamos bien. Donde uno dormía, culebra de repente sale, y uno no está bien de seguridad. Por eso estamos saliendo. En el camino sufrimos alto, porque caminamos mucho, me duelen los pies, los niños, y las mujeres también. Pero Dios sigue dando a nosotros fuerza para caminar, para seguir el camino. En el sur del país de Costa Rica desde 6 meses. Estamos en una condición muy mala
llevamos niños, llevamos señoras, estamos todos durmiendo en un solo lugar. Y pensamos hacer una marcha pacífica para que lleve a nuestro destino. Las condiciones que estábamos viviendo muy mal, lluvia, mucho calor, los niños no pueden dormir, a nosotros tampoco no podíamos dormir. Por ese motivo nosotros decidimos dejar el cartel para continuar nuestros caminos. Legalmente estamos en la calle del momento para hacer un caraván pacíficamente para llegar al punto de frontera Nicaragua, luego para continuar. Pero salimos del cartel porque tenemos 6 meses allá. Ellos son 5 de los 97 haitianos que tenían 6 meses en el Centro de Atención Temporal para Migrantes Sur, ubicado en Golfito, en la zona sur del país. Decidieron abandonarlo el viernes anterior por las malas condiciones en que se encuentra, de acuerdo al testimonio que brindaron. Por eso, ese día comenzaron a caminar con la intención de llegar hasta la frontera norte con Nicaragua en Peñas Blancas y buscar cómo continúan su camino hacia el norte del continente. Caminaron 70 kilómetros y ahora se encuentran en el cantón de Osa. Este lunes la Dirección General de Migración y Extranjería llegó a un acuerdo con ellos para que pararan de caminar y de esa manera serán llevados a la frontera norte. Consultada la Dirección General de Migración y Extranjería este martes, le confirmaron a Costa Rica Noticias que el acuerdo se mantiene, pero primero están valorando la disponibilidad de espacio en la frontera norte y la decisión final de los migrantes. Sin embargo, el subdirector de Migración, Hernández, aseguró este martes que ellos pueden continuar su camino cuando así lo quieran. Las personas haitianas que estaban haciendo un recorrido por el territorio nacional en este momento están siendo atendidas en el local de un vecino de la comunidad de Palmar Norte. Este vecino proporcionó un centro de eventos para que las personas tuvieran un descanso y ellas podrán iniciar su recorrido apenas así lo consideren pertinente. Nosotros, desde la Dirección General de Migración y Extranjería, seguimos manteniendo el proceso de atención, de seguimiento y de colaboración con ellos. La Asociación Centro de Derechos Laborales Sin Fronteras de Costa Rica viene acompañándolos desde su salida y aseguran que las condiciones de salud de estas personas es buena. Sí, ellos han caminado como 70 kilómetros efectivamente y como traen niños, entonces el paso es mucho más lento, es más en cantidad de días. Las condiciones de ellos son buenas, tanto de hombres, mujeres y de los niños. Las madres tienen muchísimo cuidado con los niños y aquí hay que sobresaltar también la comunidad. Se ha convertido esta franja costanera en unas comunidades solidarias que han estado ahí al pie de ellos, colaborándoles en lo que ellos necesiten, ¿verdad? Actualmente el Catén Sur quedó con 105 personas, mientras que el Catén Norte alberga a 114 extranjeros. El Movimiento Rescate Nacional marchó hasta la Casa Presidencial para pedirle al gobierno apertura del comercio, el retiro de la restricción vehicular y reactivar la economía. Comerciantes, empresarios, transportistas, músicos y estilistas caminaron hasta la Casa Presidencial para pedirle al gobierno hacer un balance entre las medidas sanitarias y económicas que les permita recuperar sus empleos y mejorar sus ingresos, reactivar la economía, retirar la restricción vehicular, apertura del comercio y el no pago del marchamo, así como la atención inmediata a la deuda del sector agropecuario, transporte, pesquero y acceso al crédito, fueron parte de las peticiones de estas personas. Yo soy campesino, soy caficultor y tenemos problemas allá con que la policía nos baja a los trabajadores de los pick-up, no nos dejan circular libremente, no podemos atender nuestras fincas. Entonces ya basta, o sea, ya estamos cansados de que solo escuchamos que piden préstamos y préstamos, endeudan el país, lo están regalando, lo están rematando y eso lo vamos a pagar nosotros algún día, los que trabajamos. Todo el mundo se ha visto afectado, es más, el que cree que no, nada más es cuestión de tiempo, porque tarde o temprano esto nos alcanza a todos. Hay unos muy sentados, muy tranquilos, pero tarde o temprano las pensiones llegan a la mitad, porque no va a haber de dónde sacar. Los que creen que están muy bien están equivocados. Queremos un balance entre lo que es los protocolos de salud y las posibilidades de trabajar. O sea, es increíble que nos mantengan 5 meses, simplemente que nos digan quédense en casa. Hemos cumplido, casi la gran mayoría de Costa Rica, hemos cumplido con todas las medidas que nos han
dispuesto y pucha, ya es frustrante la situación. Yo soy músico, somos uno de los sectores más afectados. ¿Cuánto han visto ustedes en cuanto a pérdidas económicas? ¿Cómo les ha ido en esto? Mire, o sea, es porque uno tiene una cierta condición económica un poquito más estable, pero realmente hay muchos compañeros, amigos, colegas que están pasando situaciones súper difíciles. Uno de los organizadores de la marcha fue el exdiputado José Miguel Corrales, quien agregó a la lista de peticiones el retiro de la Ley de Empleo Público y la Ley de Flexibilización Laboral, así como tramitar la ley para el referéndum revocatorio del mandato. Sectores que hemos podido contactar son los agricultores, son los pescadores, son los cooperativistas, son los empresarios de hoteles, todo el mundo está participando. De tal forma de que esa es la idea. Con todo respeto, con toda consideración, pero fuertemente le diremos al señor presidente, esto tiene que cambiar. Y no son palabras, porque le estamos demostrando con hechos, por lo menos bases de discusión, para que si a él le parece, por favor, le dé camino, le dé empuje a esos procedimientos. El viceministro de la Presidencia informó que oportunamente se dará respuesta al pliego de peticiones que presentaron los mismos manifestantes días atrás. El jerarca agregó que las propuestas y preocupaciones planteadas en esos encuentros en relación con la pandemia han sido canalizados con las instituciones para brindarles una respuesta clara y oportuna. Un ministerio que debe ser clave en el proceso de recuperación económica y no percibido como un obstáculo al desarrollo. Un ministerio que debe contribuir en esa reactivación y en la generación de empleos verdes, azules, naranjas, donde la naturaleza y las áreas protegidas sean un motor del desarrollo de los territorios rurales y costeros, donde generemos una apuesta de valor más integral en el turismo, donde conservemos mejor el stock pesquero y generemos nuevas técnicas de acuicultura, traigamos más innovación, más conocimiento. Por otro lado, el gobierno condenó los actos de violencia y vandálicos en la manifestación de este martes en las afueras de Casa Presidencial, donde se detonó un explosivo contra unidades de la Policía de Tránsito. El plasma de paciente recuperado sigue siendo el tratamiento más utilizado en las personas hospitalizadas por la Caja Costarricense del Seguro Social para combatir la COVID-19, mientras que a los contagiados con síntomas leves se les recomienda medicamentos comunes para el resfriado. En el mundo aún no existe un tratamiento que sea exclusivamente contra la COVID-19, sino que se han utilizado diversos fármacos para ir midiendo su efectividad. En Costa Rica, los primeros meses se utilizó la hidroxicloroquina, pero debido a recomendaciones de la OMS, se suspendió su uso. Ahora, la entidad analiza cada caso y sus complicaciones, pero el uso de plasma de paciente recuperado sigue siendo el tratamiento más utilizado para personas hospitalizadas. A nivel de los pacientes hospitalizados, ¿verdad? La institución, bajo un protocolo también aprobado por el Comité Central de Farmacoterapia y con poblaciones y circunstancias clínicas claramente identificadas, se está utilizando hasta el momento, ¿verdad?, el plasma de paciente recuperado, el plasma de paciente convaleciente, pero debido también a la evidencia científica que en los últimos días ha aparecido y algunos datos preliminares que tenemos, el tema se va a volver a llevar a la discusión el próximo miércoles para definir si se va a seguir recomendando el uso compasivo o a ver qué definición se toma al respecto. No hay ningún tratamiento específico para COVID. La funcionaria explica que en el caso de síntomas leves o incluso asintomáticos, la medicación es muy poca o incluso nula. El tema es que si un paciente está manejándose de manera ambulatoria, ese paciente es que no tiene ninguna condición diferente a una gripe, ¿verdad? A lo que usted y yo podríamos tener o hemos tenido de una gripe con dolores musculares, con dolor de cabeza, con fiebre, ¿verdad? Entonces, en el momento en que ese paciente presenta agravamiento de sus síntomas es cuando ese paciente acude de nuevo, ¿verdad? Y ya es valorado, ¿verdad? Pero de lo contrario, si el paciente, como en su mayoría afortunadamente sucede, evoluciona en su casa, el manejo es el que
usted o yo podríamos tener por una gripe. Por el momento, la entidad y la academia trabajan en conjunto para encontrar nuevos tratamientos para combatir esta enfermedad, como lo es el plasma de caballo y medicamentos como el favipiravir, mientras que en el mundo se trabaja en encontrar una vacuna. En el área de salud de la Cruz en Guanacaste detectaron casos positivos de COVID-19 entre sus funcionarios. Para brindar el servicio a los pacientes, el personal de otros centros de salud reforzarán las labores del lugar esta semana. En el área de salud de la Cruz Guanacaste se detectó y controló un brote de COVID-19, según informó el director de la Red Integrada de Servicios de Salud de la región Chorotega, Warner Picado. Picado dijo que al inicio identificaron 3 funcionarios positivos y se le realizó la prueba a todos los que ahí trabajan. El pasado miércoles 19 de agosto se identificaron inicialmente 3 funcionarios de esta área de salud positivos por COVID-19, por lo cual la dirección médica y el equipo de vigilancia epidemiológica local tomaron la decisión de muestrar al 100% de los funcionarios de esta área de salud. O sea, un total de 125 funcionarios fueron muestreados, resultando positivos 19, los cuales de inmediato fueron puestos en cuarentena con aislamiento domiciliar y fueron sustituidos por otros funcionarios. El jerarca manifestó que el personal que dio positivo fue aislado con orden sanitaria y sustituido para garantizar la continuidad de los servicios con la finalidad de no afectar a los usuarios. Picado explicó que desinfectaron las instalaciones del centro de salud, lo que provocó que el servicio de los pacientes se suspendiera mientras se realizaba la limpieza y la desinfección. Asimismo, un equipo regional de epidemiología revisa la estrategia para el control del brote, el reforzamiento en el uso del equipo de protección personal y las recomendaciones de otras acciones que se consideren necesarias. En el Colegio de Profesionales en Psicología, en atención del llamado de la Organización Mundial de la Salud a realizar acciones para cuidar la salud mental de las personas en tiempo de pandemia, ha llevado a cabo estrategias que brinden al Estado un soporte en esta materia ante la crisis. Se trata de la creación de una comisión coordinadora de respuesta ante la COVID-19, que participa en la Mesa Técnica Operativa en Salud Mental y Apoyo Psicosocial del Ministerio de Salud ante la emergencia nacional. Además, lanzó la campaña de comunicación Juntos nos podemos cuidar, la cual ha alcanzado a 1.322.581 personas en la primera fase solo desarrollada en el colegio, y que en su segunda fase ha alcanzado a 1.141.243 personas más, gracias a la integración y apoyo del Ministerio de Salud. Entre otras medidas, activó la red de voluntariado de la línea Aquí Estoy para la atención del comportamiento e ideación suicida, y la cobertura de valoración de riesgo y primeros auxilios psicológicos para estudiantes y sus familias, articulado y desarrollado en conjunto con el Ministerio de Educación Pública. La infertilidad en tiempos de COVID-19 es un tema tabú del que sufren decenas de parejas en nuestro país. Un experto recomienda no postergar procedimientos ni interrumpir tratamientos porque el tiempo es el peor enemigo de este mal. La pandemia ocasionada por el SARS-CoV-2 ha significado para decenas de parejas una pausa en el sueño de tener un hijo. Esto debido a que muchos han sentido miedo de continuar con tratamientos de infertilidad e incluso no cuentan aún con un diagnóstico. Según Herschel Barrantes, especialista en reproducción humana asistida, este es un tema tabú en el que sufren en silencio muchas familias. No obstante, señala que las personas deben sopesar entre el miedo al COVID y el deseo de tener un bebé. Hoy en día sabemos que hay situaciones que tienen impacto, como puede ser la edad, como un factor directamente relacionado a la disminución de la capacidad en sus posibilidades de reproducción, y que al poner la balanza entre esos riesgos de un embarazo y los problemas que puede tener asociado al COVID versus la edad y el pronóstico que puede tener, pues la balanza ha inclinado más a que no deberíamos retrasarlo más los tratamientos, que los mismos se beneficien directamente, y así también el embarazo con la enfermedad del COVID, el riesgo de transmisión vertical es muy bajo. El experto menciona que en este momento tanto la Caja Costarricense del Seguro Social como las clínicas privadas están operando bajo todos los estándares de higiene y protección contra el virus.
aunque sí señala que los primeros niveles de atención del Seguro Social están más lentos debido a la priorización de atención a la pandemia. En las unidades de baja complejidad en la caja, pues sí ha tenido un impasse, ¿verdad? Donde las consultas externas en general sí se han venido a cerrar por la situación de la pandemia. A nivel privado se debe seguir realizando la evaluación, diagnóstico y corrección metabólica que se pueda realizar de previo a un proceso. Pero sí, la realidad es que sí se debe continuar con los tratamientos y con el diagnóstico para poder darle manejo a estos pacientes. Indica que si del todo prefieren esperar a que pase la pandemia, una opción es congelar óvulos para disminuir el riesgo de la edad en mujeres mayores de 35 años. Un concepto que viene consigo al mundo moderno es el preservar fertilidad por una razón social, en donde sabemos que tal vez la condición actual del ritmo de vida no lo permite, y se ha utilizado la técnica de conservar semen y de conservar óvulos como una técnica certera y confiable. Sobre todo en la mujer, después de los 35 años, sabemos que cada año impacta. Y pues realmente, si se quisiera dejar el proceso para posteriori, qué sé yo, 4 o 5 años después, pues va a tener mucho impacto. La diferencia de hacérselo a los 35 que a los 40. Pero si guardamos los óvulos, el pronóstico tanto reproductivo como genético, como enfermedades genéticas, es como si tuviera 35, aunque se lo hiciera a los 40 años. La infertilidad se define como la incapacidad de concebir durante 12 meses de relaciones sexuales regulares sin protección en mujeres menores de 35 años, o bien después de 6 meses cuando se trata de mujeres mayores de 35 años. De allí la importancia de considerar buscar a un experto, ya que el tiempo puede ser crucial para lograr o no un embarazo. Los diputados aprobaron en segundo debate el proyecto de ley que busca destinar el 1% de la factura de Internet al financiamiento de la Cruz Roja. Se trata del proyecto de ley 21.148, que reforma la ley 8.690 del 2008 para crear la contribución parafiscal sobre los servicios de telefonía móvil convencional, prepago y pospago para aumentar el financiamiento a la Asociación Cruz Roja Costarricense. Con ese cambio en la ley, se destinará el 1% de la factura mensual del Internet con el fin de otorgarle a la Cruz Roja cerca de 3.500 millones por año. Nosotros ratificamos una vez más nuestro compromiso con las instituciones que están en primera línea de batalla, con las instituciones que están apoyándonos a todos los costarricenses sin distinción y en todo el país. Este proyecto lo que hace es dotar de más recursos a los comités regionales y a las juntas. Con esto lo que quiero es dejar claro que este proyecto es totalmente para los costarricenses. Proyecto de ley que pretende darle contenido presupuestario a la Cruz Roja. Existen distintas instituciones en el país, pero una que atiende a todas las personas por igual, con una gran vocación, es la Cruz Roja. Posiblemente en algún momento todos la hemos necesitado de alguna u otra manera, si no es por un servicio propio, puede ser por un familiar o un amigo. Hoy, con esta ley de la República, consolidamos la posibilidad de que puedan tener más recursos para poder financiarse y hacerse sostenible. Este proyecto no solamente le aporta a la institucionalidad de la Benemérita Cruz Roja, sino le aporta a todos los costarricenses por igual. Estoy satisfecho y me parece una muy buena iniciativa. El proyecto contó con el voto a favor de 44 diputados y 3 estuvieron en contra de esta modificación a la ley de la creación de la contribución parafiscal al servicio de la telefonía móvil para financiar a la Cruz Roja. Hacemos una pausa en 24 horas en noticias. Recuerde que puede seguirnos también a través de 101.5 FM en Costa Rica Radio. Ya volvemos. Somos los que vamos con usted hacia adelante. Este año, otorgamos créditos por más de 380.000 millones de colones para personas y empresas. Hemos realizado arreglos de pago por más de 924.000 millones de colones en 13.653 operaciones de crédito. Somos soluciones digitales para conectarnos. Somos compromiso con el cambio. Somos el Banco de Costa Rica.
Si usted es parte de un medio regional o simplemente quiere compartir información de su comunidad, escríbanos a costarricanoticiasregional@gmail.com y sea parte del único noticiero colaborativo creado por los medios regionales y alternativos de Costa Rica. Continuamos con más información en 24 horas en noticias. El Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos instó a los legisladores a dar trámite rápido a la sugerencia de redacción que hizo el Poder Ejecutivo en el proyecto de exoneración del impuesto de valor agregado IVA en la construcción. Con el fin de aclarar la inclusión de un transitorio quinto bis en la Ley 9635, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, CEFIA, considera que la redacción propuesta por el Poder Ejecutivo establece la correcta interpretación del legislador. Con esta modificación se defiende a más de 130,000 proyectos de construcción, indicó el presidente de este colegio. Desde el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, estamos muy de acuerdo en la nueva redacción que se hizo desde el Gobierno de la República en relación al transitorio bis acerca del IVA. Ahora, necesitamos que los diputados y las diputadas nos ayuden a agilizar el trámite para que pronto pueda ser firmado y se convierta en ley de la República. Con este ajuste al transitorio único de la ley se pretende una aplicación general para el gremio, según señala el comunicado del Poder Ejecutivo. Esta corrección propone que los servicios de ingeniería, arquitectura, topografía y construcción de obra civil prestados a proyectos registrados o visados por el CEFIA estén sujetos a partir del 1 de septiembre de 2023. Estos servicios se gravarán con la tarifa general prevista en el artículo 10 de la Ley 6826, Impuesto sobre el Valor Agregado, del 8 de noviembre de 1982. Ante esta situación, el CEFIA le solicitó a los parlamentarios aceptar la sugerencia de redacción indicada por el Poder Ejecutivo con el propósito de reactivar la economía nacional. Como ha sucedido en meses anteriores, si usted debe llevar su vehículo a Riteve en agosto, todavía tendrá tiempo en septiembre sin ser multado. La última prórroga vigente para asistir a la inspección técnica vehicular es la que se aplicará para el mes de septiembre, dando un mes como periodo de gracia a los vehículos terminados en placa 8. Este se suma a los meses que se ha aplicado la misma medida según el cuadro de prórrogas que se ha venido ejecutando en torno a los periodos de gracia vinculados con las afectaciones respecto a la pandemia por COVID-19. Pese a esta condición, las autoridades solicitan que quienes puedan sacar la cita lo antes posible, incluso para estos días, lo hagan. En caso de quienes tienen la inspección para septiembre, de momento no hay ninguna prórroga para poder circular en octubre. De ahí que también se les solicita asistir lo antes posible al chequeo de su automotor. En nuestra sección Animales en Libertad le presentamos al caracara. Se trata de una hermosa, muy agresiva y oportunista ave que habita en sectores muy específicos en Estados Unidos. Le presentamos al quelele o caracara. A esta exótica ave se le considera desde rara hasta común según la localidad donde se distribuya. Es sedentaria, aparentemente se desplaza de acuerdo a la abundancia de alimentación. Es posible que también surjan movimientos de desplazamiento después de la temporada de anidación. Normalmente demuestra ser de hábitos solitarios, pero con frecuencia se observa en pareja o hasta un pequeño grupo de 3 o 4 individuos. Es posible verlo en grupos más numerosos, especialmente cuando están comiendo. Prefiere los lugares donde la vegetación no es muy alta y hay algunos árboles. El quelele tiene una longitud de 49 a 58 centímetros, una envergadura de 120 centímetros y pesa entre los 1050 y 1300 gramos. Su cola es larga y sus alas anchas. Sus patas son largas. Los adultos tienen el cuerpo, las alas, la cresta y corona color negro. La cola es de color blanco con negro y una franja terminal. El
pico es grueso, de color gris, y las patas son de color amarillo. La cera y la piel del rostro son de color amarillo oscuro a naranja o rojo, dependiendo de la edad y el estado de ánimo. No hay dimorfismo entre los sexos, pero las aves inmaduras son de color marrón, con el pecho pálido con manchas de color café. Su vuelo es lento, por lo que no son cazadores aéreos rápidos. Tiene una dieta muy amplia que incluye carroña. Caza pequeños mamíferos, anfibios, reptiles, peces, cangrejos, insectos y lombrices de tierra. También trata de robar las presas de otras aves. Construye grandes nidos en árboles como mezquites o palmas, cactus o en el suelo como último recurso. Las grandes garras que presenta las utiliza para agarrar las presas, la comida y para escarbar. Tiene un vuelo directo, aleteos estables, son gregarios, viven en parejas o grupos numerosos. Iniciamos con información en el plano internacional. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, aseguró que la evolución de la pandemia de la COVID-19 en el país es preocupante y sostuvo que no se puede permitir que la epidemia vuelva a adueñarse de la vida de los habitantes. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, reconoció el martes que la evolución de la pandemia en el país es preocupante, pero consideró que no debe generarse un miedo que paralice e impida actuar. Pero no podemos permitir que la pandemia vuelva a adueñarse de nuestra vida, como lo hizo desgraciadamente en primavera. Y quiero ser claro en este punto, no lo vamos a permitir, repito, no lo vamos a permitir. Tenemos que tomar el control, doblegar esta segunda curva, que ahora vuelve a elevarse de manera amenazante, y cuanto antes y con mayor eficacia, mejor. El dirigente socialista anunció que pondrá a disposición de las regiones unos 2.000 militares para rastrear los casos de coronavirus. La falta de recursos humanos en las regiones autonómicas más afectadas por la COVID es uno de los problemas a los que se atribuye el aumento de personas infectadas durante el verano boreal. Sánchez también indicó que los gobiernos regionales pueden pedir al Ejecutivo Central que vuelva a aplicar en aquellas zonas más afectadas, o incluso en todo el país, el estado de alarma. Ese fue el mecanismo legal de excepción utilizado en marzo y abril para impulsar uno de los confinamientos más estrictos en Europa. España superó el lunes los 400.000 contagios por coronavirus. La enfermedad ha provocado más de 28.000 muertos en el país. El laboratorio farmacéutico británico AstraZeneca, que junto a la Universidad de Oxford está desarrollando la vacuna del coronavirus, anunció haber iniciado los ensayos clínicos de un fármaco para prevenir y tratar la COVID-19. El laboratorio británico AstraZeneca anunció el martes que comenzó los ensayos clínicos de un fármaco para prevenir y tratar la COVID-19. Los primeros participantes en el ensayo ya recibieron su dosis de este medicamento, que combina dos tipos de anticuerpos, según explicó la farmacéutica en un comunicado. La fase 1 de las pruebas, en la que participan 48 voluntarios sanos del Reino Unido entre 18 y 55 años de edad, busca determinar si el fármaco es seguro y cómo responde al cuerpo humano. El grupo aseguró que estas pruebas constituyen una etapa importante para este medicamento, que podría ser utilizado por las personas expuestas al coronavirus y las ya infectadas. Los resultados de la fase 1 se esperan antes de finales de año, y si son concluyentes, AstraZeneca lanzará ensayos de fase 2 y 3 a mayor escala para evaluar la eficacia del fármaco. El laboratorio también está desarrollando un proyecto de vacuna contra la COVID-19 en colaboración con científicos de la Universidad Británica de Oxford. El resultado de la fase 3 de esos ensayos debería publicarse en septiembre. Unos 30 millones de estudiantes mexicanos iniciaron un nuevo ciclo escolar con clases por televisión debido a la pandemia del nuevo coronavirus, que según expertos impacta su salud mental y la calidad educativa. De vuelta a la escuela por televisión.
Desde el lunes, unos 30 millones de estudiantes mexicanos del sector público iniciaron su ciclo escolar de esta forma a causa de la pandemia de COVID-19. El día de hoy, en todo el país estamos regresando a clases en educación básica y en educación media superior. El plan Aprende en Casa adoptó la televisión porque su cobertura es de 94% frente a 70 u 80% de Internet según el gobierno, aliado con 4 televisoras privadas y que entrega libros gratuitos. Las clases se impartirán por señal abierta y servicios de cable, aunque los profesores también podrán organizar sesiones por videollamada. Los contenidos estarán disponibles en 22 lenguas indígenas y en zonas alejadas se difundirán por la radio. Además, fueron habilitadas 160 líneas telefónicas de apoyo pedagógico. Es una opción que nos están dando, la verdad yo siento que no es la mejor opción, pero pues ahora sí que con todo esto de la pandemia no hay otra alternativa, ¿no? Entonces, pues a empezar a adaptarnos. Las escuelas privadas también deberán funcionar con clases a distancia hasta que haya condiciones para volver a las aulas. México acumula más de 560,000 casos y 60,000 muertes por COVID-19 y es el tercer país más enlutado después de Estados Unidos y Brasil. El gobierno colombiano dijo que pretende reactivar cuanto antes las fumigaciones de narcocultivos, fuente de disputa y financiación de los grupos armados que han agitado la violencia con múltiples matanzas en las últimas semanas. Los aviones están listos, los pilotos están listos, todo está listo. El gobierno de Colombia anunció el lunes que busca reactivar en breve las fumigaciones aéreas de narcocultivos, por ser motivo de financiación y disputas entre grupos armados que han derivado en una serie de matanzas en las últimas semanas. Hoy que el país rechaza lo que está sucediendo y el gobierno lo rechaza con dolor, hay que mirar la aspersión por las circunstancias que le mencioné como un asunto de seguridad nacional. Colombia, el mayor productor mundial de cocaína, desistió de las aspersiones de glifosato en 2015 durante el gobierno de Juan Manuel Santos, tras la advertencia de la Organización Mundial de la Salud que clasificó al herbicida como posiblemente cancerígeno. La justicia condicionó luego su reanudación al diseño de un plan oficial que minimice el efecto adverso de las sustancias químicas utilizadas en las aspersiones. Desde el inicio del gobierno de Iván Duque en 2018, la cantidad de hectáreas sembradas se redujo en comparación con el pico de 171,000 en 2017, pero la capacidad de producción se mantuvo estable. Y ese aumento de la coca viene del crecimiento de las hectáreas de cultivos ilícitos que empezaron a crecer porque se desmontaron medidas que eran medidas exitosas. El 1 de septiembre se llevará a cabo una audiencia ambiental como último paso antes de que el órgano encargado de la política antinarcóticos dé su visto bueno al plan del gobierno. Las fumigaciones son rechazadas por campesinos que derivan su sustento de esta actividad y por ambientalistas que alegan su impacto sobre los cultivos tradicionales y fuentes de agua. Presionado por el deterioro de la seguridad, el gobierno ha apuntado al narcotráfico como responsable de la reactivación de la violencia en varios puntos, entre la semiparálisis por la pandemia. La ONU ha documentado más de 30 matanzas en lo que va del año. El exastro brasileño del fútbol Ronaldinho fue puesto en libertad esta semana por un juez de Paraguay, tras permanecer más de 5 meses en prisión, acusado de uso de pasaporte paraguayo de contenido falso cuando ingresó al país el pasado 4 de marzo. Libertad para Ronaldinho tras más de 5 meses en prisión. El exastro brasileño fue liberado el lunes por un juez de Paraguay, luego de haber sido acusado por uso de pasaporte paraguayo de contenido falso. Ronaldo de Assis Moreira fue liberado junto a su hermano Roberto y otras personas tras haber pasado los últimos 140 días en un hotel de Asunción, utilizado como prisión domiciliaria. La defensa de Ronaldinho aceptó pagar $90,000 en efectivo como una reparación del daño social ocasionado por su conducta. También se levanta la medida cautelar de arresto, no tiene ninguna restricción más ante la justicia paraguaya, salvo el cumplimiento de esto. La multa para su hermano asciende a $110,000. Los $200,000 serán descontados del $1,600,000 que entregaron en abril para acceder a la prisión domiciliaria, como garantía contra el peligro de fuga.
El exfutbolista y su hermano fueron arrestados el 6 de marzo, 2 días después de llegar a la terminal aérea de Asunción, donde exhibieron a las autoridades de migraciones pasaportes paraguayos reales, pero de contenido falso. Los abogados del campeón del mundo con Brasil en 2002 sostuvieron que Ronaldinho y su hermano exhibieron los documentos paraguayos creyendo que eran auténticos. Los brasileños narraron que los pasaportes fueron un regalo de una empresaria que los invitó a Paraguay, titular de la fundación humanitaria con la que Ronaldinho iba a colaborar. Hasta ahora la empresaria está prófuga, pero la investigación no encontró ningún indicio de participación de Ronaldinho o su hermano en lavado de dinero o asociación criminal. Hacemos una nueva pausa en 24 horas en Noticias. Ya regresamos. En el mes de la cultura afrodescendiente, en Documentales UNED presentamos Ferguson, el último trovador de Cahuita, donde conocemos a Walter Ferguson, su música y letras que crearon el género musical del calipso. El miércoles 26 de agosto a las 9:30 de la noche, con repetición el sábado 29 a las 7 de la mañana y 4:30 de la tarde, y el domingo 30 a las 4:30 de la tarde, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Este es el programa de televisión costarricense que desde hace 15 años promueve la inclusión de personas con discapacidad y personas adultas mayores. Conscientes de esta oportunidad, aprovechamos el espacio para compartir con ustedes contenidos de calidad que le aporten a su vida y de los que ustedes son partícipes. Si la raíz desaparece, desaparece la cultura. Entonces no podemos separar la raíz de lo que realmente somos. Como parte de nuestra celebración del mes afrocostarricense, presentamos Diáspora Africana. Cuando hablamos de diáspora africana, entonces nos estamos refiriendo al pueblo africano que se fue esparciendo por todo el mundo. Un espectáculo lleno de música y color en honor a las flores y la cultura afro. El 27 de agosto a las 10 de la noche, con repetición el domingo 30 a las 10 de la mañana, aquí en 13, Costa Rica Televisión. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por acompañarnos en 24 horas en Noticias, la primera edición de Costa Rica Noticias. Es un placer que se informe junto a nosotros del acontecer nacional e internacional más importante. Soy José David Pérez. Vamos a ir de inmediato con nuestros titulares. Movimiento Social pide al gobierno que endurezca las políticas del uso de mascarillas en lugares públicos. Diputados aprobaron en segundo debate proyecto de ley que busca destinar el 1% de la factura de Internet al financiamiento de la Cruz Roja. Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos instó a los legisladores a dar trámite rápido a proyectos de exoneración del impuesto del valor agregado en la construcción. Laboratorio farmacéutico británico AstraZeneca anunció haber iniciado los ensayos clínicos de un fármaco para prevenir y tratar la COVID-19. Iniciamos con información. Un movimiento social pide al gobierno que endurezca las políticas del uso de mascarillas en lugares públicos. Además, educa a la población en las ferias del agricultor. Incorporar un mensaje más contundente sobre el uso de mascarillas, no solo caretas, puede marcar una diferencia en el manejo de la pandemia. Este es parte del mensaje del movimiento social Mask for All. Este grupo de empresas del sector privado ha liderado una serie de iniciativas para ayudar con el combate de la COVID-19. Pues buscar cierta regulación o incentivar al sector público
a que regule, a que busque la mejor mascarilla, a que sugiera la mascarilla, todo ese tipo de cosas. Entonces estamos tratando de influenciar pues al sector público o al Estado para que dé esa directriz y ya sabemos que pues pues tiene alta credibilidad, sobre todo la parte del Ministerio de Salud, y cuando ellos dan una directriz es muy escuchada. Ellos además han estado haciendo actividades en las ferias del agricultor de lugares como Santa Ana, Ciudad Quesada, Tibás, Mora, para educar a los ciudadanos y a los vendedores de los puestos de la feria para que mantengan las mejores normas de higiene. Lo hemos realizado en varios programas televisivos, lo hemos realizado en movimientos, por ejemplo, cuando le pusimos las mascarillas a algunas esculturas en San José y en Santana, y específicamente en ferias de agricultor hemos estado en varias de ellas. Puedo mencionar San Carlos, Santana, Tibás, Ciudad Colón, el Cantón de Mora, pues está por hacerse Curridabat, y vamos y buscamos que la gente aprenda a usar la mascarilla, que la gente se la ponga bien, que la gente pues elimine cierta hipocresía a la hora de utilizar la mascarilla, porque la gente sí constantemente se la está quitando, constantemente se la está poniendo solo para que le vean que tiene mascarilla, solo para cumplir con un requisito, pero al final es más que eso. Por otro lado, este grupo busca llevar educación sobre el uso de mascarillas, su importancia y cómo desecharlas para que no se conviertan en un problema ambiental y de salud, y busca que las empresas donen mascarillas a personas que no pueden adquirir una. Migración trasladará a la Cruz en Guanacaste las 90 personas de nacionalidad haitiana que se encontraban albergados en Golfito y que el viernes anterior decidieron caminar para llegar a la frontera con Nicaragua. Ellos llegaron a un acuerdo con Migración para no continuar caminando mientras se prepara el sitio donde están albergados en el norte. La comida vencida y entonces no estamos bien. Donde uno dormir, culebra de repente sale y uno no está bien de seguridad. Por eso estamos saliendo. En el camino sufrimos alto porque caminamos mucho. Me duelen los pies, los niños y las mujeres también. Pero Dios sigue dando a nosotros fuerza para caminar, para seguir el camino. En el sur del país de Costa Rica desde 6 meses. Estamos en una condición muy mala. Llevamos niños, llevamos señora, estamos todos durmiendo en un solo lugar. Y pensamos hacer una marcha pacífica para que lleve a nuestro destino. Las condiciones que estábamos viviendo muy mal, lluvia, mucho calor, los niños no pueden dormir, a nosotros tampoco no podíamos dormir. Por ese motivo nosotros decidimos dejar el cartel para continuar nuestros caminos. Legalmente estamos en la calle del momento para hacer un caravana pacíficamente para llegar al punto de frontera Nicaragua, luego para continuar. Pero salimos del cartel porque tenemos 6 meses allá. Ellos son 5 de los 97 haitianos que tenían 6 meses en el Centro de Atención Temporal para Migrantes Sur, ubicado en Golfito, en la zona sur del país. Decidieron abandonarlo el viernes anterior por las malas condiciones en que se encuentra, de acuerdo al testimonio que brindaron. Por eso, ese día comenzaron a caminar con la intención de llegar hasta la frontera norte con Nicaragua en Peñas Blancas y buscar cómo continúan su camino hacia el norte del continente. Caminaron 70 kilómetros y ahora se encuentran en el cantón de Osa. Este lunes la Dirección General de Migración y Extranjería llegó a un acuerdo con ellos para que pararan de caminar y de esa manera serán llevados a la frontera norte. Consultada la Dirección General de Migración y Extranjería este martes, le confirmaron a Costa Rica Noticias que el acuerdo se mantiene, pero primero están valorando la disponibilidad de espacio en la frontera norte y la decisión final de los migrantes. Sin embargo, el subdirector de Migración, Dager Hernández, aseguró este martes que ellos pueden continuar su camino cuando así lo quieran. Las personas haitianas que estaban haciendo un recorrido por el territorio nacional
en este momento están siendo atendidas en el local de un vecino de la comunidad de Palmar Norte. Este vecino proporcionó un centro de eventos para que las personas tuvieran un descanso y ellas podrán iniciar su recorrido apenas así lo consideren pertinente. Nosotros, desde la Dirección General de Migración y Extranjería, seguimos manteniendo el proceso de atención, de seguimiento y de colaboración con ellos. La Asociación Centro de Derechos Laborales Sin Fronteras de Costa Rica viene acompañándolos desde su salida y aseguran que las condiciones de salud de estas personas es buena. Sí, ellos han caminado como 70 kilómetros efectivamente y como traen niños, entonces el paso es mucho más lento, es más en cantidad de días. Las condiciones de ellos son buenas, tanto de hombres, mujeres y de los niños. Las madres tienen muchísimo cuidado con los niños y aquí hay que sobresaltar también la comunidad. Se ha convertido esta franja costanera en unas comunidades solidarias que han estado ahí al pie de ellos, colaborándoles en lo que ellos necesiten, ¿verdad? Actualmente el Catén Sur quedó con 105 personas, mientras que el Catén Norte alberga a 114 extranjeros. El Movimiento Rescate Nacional marchó hasta la Casa Presidencial para pedirle al gobierno apertura del comercio, el retiro de la restricción vehicular y reactivar la economía. Comerciantes, empresarios, transportistas, músicos y estilistas caminaron hasta la Casa Presidencial para pedirle al gobierno hacer un balance entre las medidas sanitarias y económicas que les permita recuperar sus empleos y mejorar sus ingresos, reactivar la economía, retirar la restricción vehicular, apertura del comercio y el no pago del marchamo, así como la atención inmediata a la deuda del sector agropecuario, transporte, pesquero y acceso al crédito, fueron parte de las peticiones de estas personas. Yo soy campesino, soy caficultor y tenemos problemas allá con que la policía nos baja a los trabajadores de los pick-up, no nos dejan circular libremente, no podemos atender nuestras fincas. Entonces ya basta, o sea, ya estamos cansados de que solo escuchamos que piden préstamos y préstamos, endeudan el país, lo están regalando, lo están rematando y eso lo vamos a pagar nosotros algún día, los que trabajamos. Todo el mundo se ha visto afectado, es más, el que cree que no, nada más es cuestión de tiempo, porque tarde o temprano esto nos alcanza a todos. Hay unos muy sentados, muy tranquilos, pero tarde o temprano las pensiones llegan a la mitad, porque no va a haber de dónde sacar. Los que creen que están muy bien están equivocados. Queremos un balance entre lo que es los protocolos de salud y las posibilidades de trabajar. O sea, es increíble que nos mantengan 5 meses, simplemente que nos digan quédense en casa. Hemos cumplido, casi la gran mayoría de Costa Rica, hemos cumplido con todas las medidas que nos han dispuesto y pucha, ya es frustrante la situación. Yo soy músico, somos uno de los sectores más afectados. ¿Cuánto han visto ustedes en cuanto a pérdidas económicas? ¿Cómo les ha ido en esto? Mire, o sea, es porque uno tiene una cierta condición económica un poquito más estable, pero realmente hay muchos compañeros, amigos, colegas que están pasando situaciones súper difíciles. Uno de los organizadores de la marcha fue el exdiputado José Miguel Corrales, quien agregó a la lista de peticiones el retiro de la Ley de Empleo Público y la Ley de Flexibilización Laboral, así como tramitar la ley para el referéndum revocatorio del mandato. Sectores que hemos podido contactar son los agricultores, son los pescadores, son los cooperativistas, son los empresarios de hoteles, todo el mundo está participando, de tal forma de que esa es la idea. Con todo respeto, con toda consideración, pero fuertemente le diremos al señor presidente, esto tiene que cambiar. Y no son palabras, porque le estamos demostrando con hechos, por lo menos bases de discusión, para que si a él le parece, por favor, le dé camino, le dé empuje a esos procedimientos. El viceministro de la Presidencia informó que oportunamente se dará respuesta al pliego de peticiones que presentaron los mismos manifestantes días atrás. El jerarca agregó que las propuestas y preocupaciones planteadas en esos encuentros en relación con la pandemia han sido canalizados con las instituciones para brindarles una respuesta clara y oportuna. Un ministerio que debe ser clave en el proceso de recuperación económica y no percibido como un obstáculo al desarrollo. Un ministerio que debe contribuir en esa reactivación y en la generación de empleos verdes, azules, naranjas, donde la naturaleza y las áreas protegidas
sean un motor del desarrollo de los territorios rurales y costeros, donde generemos una apuesta de valor más integral en el turismo, donde conservemos mejor el stock pesquero y generemos nuevas técnicas de acuicultura, traigamos más innovación, más conocimiento. Por otro lado, el gobierno condenó los actos de violencia y vandálicos en la manifestación de este martes en las afueras de Casa Presidencial, donde se detonó un explosivo contra unidades de la Policía de Tránsito. El plasma de paciente recuperado sigue siendo el tratamiento más utilizado en las personas hospitalizadas por la Caja Costarricense del Seguro Social para combatir la COVID-19, mientras que a los contagiados con síntomas leves se les recomienda medicamentos comunes para el resfriado. En el mundo aún no existe un tratamiento que sea exclusivamente contra la COVID-19, sino que se han utilizado diversos fármacos para ir midiendo su efectividad. En Costa Rica, los primeros meses se utilizó la hidroxicloroquina, pero debido a recomendaciones de la OMS, se suspendió su uso. Ahora, la entidad analiza cada caso y sus complicaciones, pero el uso de plasma de paciente recuperado sigue siendo el tratamiento más utilizado para personas hospitalizadas. A nivel de los pacientes hospitalizados, ¿verdad? La institución, bajo un protocolo también aprobado por el Comité Central de Farmacoterapia y con poblaciones y circunstancias clínicas claramente identificadas, se está utilizando hasta el momento, ¿verdad?, el plasma de paciente recuperado, el plasma de paciente convaleciente, pero debido también a la evidencia científica que en los últimos días ha aparecido, y algunos datos preliminares que tenemos, el tema se va a volver a llevar a la discusión el próximo miércoles para definir si se va a seguir recomendando el uso compasivo o a ver qué definición se toma al respecto. No hay ningún tratamiento específico para COVID. La funcionaria explica que en el caso de síntomas leves o incluso asintomáticos, la medicación es muy poca o incluso nula. El tema es que si un paciente está manejándose de manera ambulatoria, ese paciente es que no tiene ninguna condición diferente a una gripe, ¿verdad? A lo que usted y yo podríamos tener o hemos tenido de una gripe con dolores musculares, con dolor de cabeza, con fiebre, ¿verdad? Entonces, en el momento en que ese paciente presenta agravamiento de sus síntomas es cuando ese paciente acude de nuevo, ¿verdad? Y ya es valorado, ¿verdad? Pero de lo contrario, si el paciente, como en su mayoría afortunadamente sucede, evoluciona en su casa, el manejo es el que usted o yo podríamos tener por una gripe. Por el momento, la entidad y la academia trabajan en conjunto para encontrar nuevos tratamientos para combatir esta enfermedad, como lo es el plasma de caballo y medicamentos como el favipiravir, mientras que en el mundo se trabaja en encontrar una vacuna. En el área de salud de la Cruz, en Guanacaste, detectaron casos positivos de COVID-19 entre sus funcionarios. Para brindar el servicio a los pacientes, el personal de otros centros de salud reforzarán las labores del lugar esta semana. En el área de salud de la Cruz Guanacaste se detectó y controló un brote de COVID-19, según informó el director de la Red Integrada de Servicios de Salud de la región Chorotega, Warner Picado. Picado dijo que al inicio identificaron 3 funcionarios positivos y se les realizó la prueba a todos los que ahí trabajan. El pasado miércoles 19 de agosto se identificaron inicialmente 3 funcionarios de esta área de salud positivos por COVID-19, por lo cual la dirección médica y el equipo de vigilancia epidemiológica local tomaron la decisión de muestrar al 100% de los funcionarios de esta área de salud. O sea, un total de 125 funcionarios fueron muestreados, resultando positivos 19, los cuales de inmediato fueron puestos en cuarentena con aislamiento domiciliar y fueron sustituidos por otros funcionarios. El jerarca manifestó que el personal que dio positivo fue aislado con orden sanitaria y sustituido para garantizar la continuidad de los servicios con la finalidad de no afectar a los usuarios.
Picado explicó que desinfectaron las instalaciones del centro de salud, lo que provocó que el servicio de los pacientes se suspendiera mientras se realizaba la limpieza y la desinfección. Asimismo, un equipo regional de epidemiología revisa la estrategia para el control del brote, el reforzamiento en el uso del equipo de protección personal y las recomendaciones de otras acciones que se consideren necesarias. En el Colegio de Profesionales en Psicología, en atención del llamado de la Organización Mundial de la Salud a realizar acciones para cuidar la salud mental de las personas en tiempo de pandemia, ha llevado a cabo estrategias que brinden al Estado un soporte en esta materia ante la crisis. Se trata de la creación de una comisión coordinadora de respuesta ante la COVID-19, que participa en la Mesa Técnica Operativa en Salud Mental y Apoyo Psicosocial del Ministerio de Salud ante la emergencia nacional. Además, lanzó la campaña de comunicación Juntos nos podemos cuidar, la cual ha alcanzado a 1.322.581 personas en la primera fase, solo desarrollada en el colegio, y que en su segunda fase ha alcanzado a 1.141.243 personas más, gracias a la integración y apoyo del Ministerio de Salud. Entre otras medidas, activó la red de voluntariado de la línea Aquí Estoy para la atención del comportamiento e ideación suicida y la cobertura de valoración de riesgo y primeros auxilios psicológicos para estudiantes y sus familias, articulado y desarrollado en conjunto con el Ministerio de Educación Pública. La infertilidad en tiempos de COVID-19 es un tema tabú del que sufren decenas de parejas en nuestro país. Un experto recomienda no postergar procedimientos ni interrumpir tratamientos porque el tiempo es el peor enemigo de este mal. La pandemia ocasionada por el SARS-CoV-2 ha significado para decenas de parejas una pausa en el sueño de tener un hijo. Esto debido a que muchos han sentido miedo de continuar con tratamientos de infertilidad e incluso no cuentan aún con un diagnóstico. Según Herschel Barrantes, especialista en reproducción humana asistida, este es un tema tabú en el que sufren en silencio muchas familias. No obstante, señala que las personas deben sopesar entre el miedo al COVID y el deseo de tener un bebé. Hoy en día sabemos que hay situaciones que tienen impacto, como puede ser la edad, como un factor directamente relacionado a la disminución de la capacidad en sus posibilidades de reproducción, y que al poner la balanza entre esos riesgos de un embarazo y los problemas que puede tener asociado al COVID versus la edad y el pronóstico que puede tener, pues la balanza ha inclinado más a que no deberíamos retrasarlo más los tratamientos, que los mismos se beneficien directamente y así también el embarazo con la enfermedad del COVID, el riesgo de transmisión vertical es muy bajo. El experto menciona que en este momento tanto la Caja Costarricense del Seguro Social como las clínicas privadas están operando bajo todos los estándares de higiene y protección contra el virus, aunque sí señala que los primeros niveles de atención del Seguro Social están más lentos debido a la priorización de atención a la pandemia. En las unidades de baja complejidad en la Caja, pues sí ha tenido un impasse, ¿verdad?, donde las consultas externas en general sí se han venido a cerrar por la situación de la pandemia. A nivel privado se debe seguir realizando la evaluación, diagnóstico y corrección metabólica que se pueda realizar de previo a un proceso. Pero sí, la realidad es que sí se debe continuar con los tratamientos y con el diagnóstico para poder darle manejo a estos pacientes. Indica que si del todo prefieren esperar a que pase la pandemia, una opción es congelar óvulos para disminuir el riesgo de la edad en mujeres mayores de 35 años. Un concepto que viene consigo al mundo moderno es el preservar fertilidad por una razón social, en donde sabemos que tal vez la condición actual del ritmo de vida no lo permite, y se ha utilizado la técnica de conservar semen y de conservar óvulos como una técnica certera y confiable. Sobre todo en la mujer, después de los 35 años, sabemos que cada año impacta. Y pues realmente, si se quisiera dejar el proceso para posteriori, 4 o 5 años después, pues va a tener mucho impacto. La diferencia entre hacérselo a los 35 que a los 40. Pero si guardamos los óvulos, el pronóstico tanto reproductivo como genético, como enfermedades genéticas, es como si tuviera 35, aunque se lo hiciera a los 40 años.
La infertilidad se define como la incapacidad de concebir durante 12 meses de relaciones sexuales regulares sin protección en mujeres menores de 35 años, o bien después de 6 meses cuando se trata de mujeres mayores de 35 años. De allí la importancia de considerar buscar a un experto, ya que el tiempo puede ser crucial para lograr o no un embarazo. Los diputados aprobaron en segundo debate el proyecto de ley que busca destinar el 1% de la factura de Internet al financiamiento de la Cruz Roja. Se trata del proyecto de ley 21.148, que reforma la ley 8.690 del 2008 para crear la contribución parafiscal sobre los servicios de telefonía móvil convencional, prepago y pospago para aumentar el financiamiento a la Asociación Cruz Roja Costarricense. Con ese cambio en la ley, se destinará el 1% de la factura mensual del Internet con el fin de otorgarle a la Cruz Roja cerca de 3.500 millones por año. Nosotros ratificamos una vez más nuestro compromiso con las instituciones que están en primera línea de batalla, con las instituciones que están apoyándonos a todos los costarricenses sin distinción y en todo el país. Este proyecto lo que hace es dotar de más recursos a los comités regionales y a las juntas. Con esto lo que quiero es dejar claro que este proyecto es totalmente para los costarricenses. Proyecto de ley que pretende darle contenido presupuestario a la Cruz Roja. Existen distintas instituciones en el país, pero una que atiende a todas las personas por igual, con una gran vocación, es la Cruz Roja. Posiblemente en algún momento todos la hemos necesitado de alguna u otra manera, si no es por un servicio propio, puede ser por un familiar o un amigo. Hoy, con esta ley de la República, consolidamos la posibilidad de que puedan tener más recursos para poder financiarse y hacerse sostenible. Este proyecto no solamente le aporta a la institucionalidad de la Benemérita Cruz Roja, sino le aporta a todos los costarricenses por igual. Estoy satisfecho y me parece una muy buena iniciativa. El proyecto contó con el voto a favor de 44 diputados y 3 estuvieron en contra de esta modificación a la ley de la creación de la contribución parafiscal al servicio de la telefonía móvil para financiar a la Cruz Roja. Hacemos una pausa en 24 horas en noticias. Recuerde que puede seguirnos también a través de 101.5 FM en Costa Rica Radio. Ya volvemos. El agua es el torrente sanguíneo que da vida y regula todo el planeta. Pero este recurso vital no es para siempre y podemos estar al límite. Bueno, los cambios hidrológicos que está provocando el calentamiento global, pues trae como consecuencia una afectación directa en el comportamiento del ciclo del agua. Este domingo 23 de agosto, 12:30 mediodía, por 13, Costa Rica Televisión. De la fauna a la lucha de los pueblos originarios. Una mirada didáctica a un país rico en cultura, recursos y comunidades. Documentales UNED. Miércoles 9:30 de la noche y sábados 7 de la mañana y a las 3:30 de la tarde. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Una montaña que besa. Ahora que mucha gente está haciendo teletrabajo, está en las casas, ¿cómo le podría ayudar el Feng Shui en eso? Le vamos a enseñar cómo organizar su hogar de manera armoniosa y esto se lo enseñamos a partir de las 8 de la mañana este miércoles en Café Nacional. Un canto libre y la esperanza tejiendo al futuro, un pueblo en marcha pero sin apuros. Continuamos con más información en 24 horas en noticias. El Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos instó a los legisladores a dar trámite rápido a la sugerencia de redacción que hizo el Poder Ejecutivo en el proyecto de exoneración del impuesto de valor agregado IVA en la construcción. Con el fin de aclarar la inclusión de un transitorio quinto bis en la Ley 9635, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos CEFIA considera que la redacción propuesta por el Poder Ejecutivo establece la correcta interpretación del legislador. Con esta modificación se defiende a más de 130.000 proyectos de construcción, indicó el presidente de este colegio.
Desde el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, estamos muy de acuerdo en la nueva redacción que se hizo desde el Gobierno de la República en relación al transitorio bis acerca del IVA. Ahora, necesitamos que los diputados y las diputadas nos ayuden a agilizar el trámite para que pronto pueda ser firmado y se convierta en ley de la República. Con este ajuste al transitorio único de la ley se pretende una aplicación general para el gremio, según señala el comunicado del Poder Ejecutivo. Esta corrección propone que los servicios de ingeniería, arquitectura, topografía y construcción de obra civil prestados a proyectos registrados o visados por el CEFIA estén sujetos a partir del 1 de septiembre de 2023. Estos servicios se gravarán con la tarifa general prevista en el artículo 10 de la Ley 6826, Impuesto sobre el Valor Agregado, del 8 de noviembre de 1982. Ante esta situación, el CEFIA le solicitó a los parlamentarios aceptar la sugerencia de redacción indicada por el Poder Ejecutivo con el propósito de reactivar la economía nacional. Como ha sucedido en meses anteriores, si usted debe llevar su vehículo a Riteve en agosto, todavía tendrá tiempo en septiembre sin ser multado. La última prórroga vigente para asistir a la inspección técnica vehicular es la que se aplicará para el mes de septiembre, dando un mes como periodo de gracia a los vehículos terminados en placa 8. Este se suma a los meses que se ha aplicado la misma medida según el cuadro de prórrogas que se ha venido ejecutando en torno a los periodos de gracia vinculados con las afectaciones respecto a la pandemia por COVID-19. Pese a esta condición, las autoridades solicitan que quienes puedan sacar la cita lo antes posible, incluso para estos días, lo hagan. En caso de quienes tienen la inspección para septiembre, de momento no hay ninguna prórroga para poder circular en octubre. De ahí que también se les solicita asistir lo antes posible al chequeo de su automotor. En nuestra sección Animales en Libertad le presentamos al caracara. Se trata de una hermosa, muy agresiva y oportunista ave que habita en sectores muy específicos en Estados Unidos. Le presentamos al quelele o caracara. A esta exótica ave se le considera desde rara hasta común según la localidad donde se distribuya. Es sedentaria, aparentemente se desplaza de acuerdo a la abundancia de alimentación. Es posible que también surjan movimientos de desplazamiento después de la temporada de anidación. Normalmente demuestra ser de hábitos solitarios, pero con frecuencia se observa en pareja o hasta un pequeño grupo de 3 o 4 individuos. Es posible verlo en grupos más numerosos, especialmente cuando están comiendo. Prefiere los lugares donde la vegetación no es muy alta y hay algunos árboles. El quelele tiene una longitud de 49 a 58 centímetros, una envergadura de 120 centímetros y pesa entre los 1050 y 1300 gramos. Su cola es larga y sus alas anchas. Sus patas son largas. Los adultos tienen el cuerpo, las alas, la cresta y corona color negro. La cola es de color blanco con negro y una franja terminal. El pico es grueso, de color gris, y las patas son de color amarillo. La cera y la piel del rostro son de color amarillo oscuro a naranja o rojo, dependiendo de la edad y el estado de ánimo. No hay dimorfismo entre los sexos, pero las aves inmaduras son de color marrón, con el pecho pálido con manchas de color café. Su vuelo es lento, por lo que no son cazadores aéreos rápidos. Tiene una dieta muy amplia que incluye carroña. Caza pequeños mamíferos, anfibios, reptiles, peces, cangrejos, insectos y lombrices de tierra. También trata de robar las presas de otras aves. Construye grandes nidos en árboles como mezquites o palmas, cactus o en el suelo como último recurso. Las grandes garras que presenta las utiliza para agarrar las presas, la comida y para escarbar. Tiene un vuelo directo, aleteos estables, son gregarios, viven en parejas o grupos numerosos.
Iniciamos con información en el plano internacional. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, aseguró que la evolución de la pandemia de la COVID-19 en el país es preocupante y sostuvo que no se puede permitir que la epidemia vuelva a adueñarse de la vida de los habitantes. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, reconoció el martes que la evolución de la pandemia en el país es preocupante, pero consideró que no debe generarse un miedo que paralice e impida actuar. Pero no podemos permitir que la pandemia vuelva a adueñarse de nuestra vida, como lo hizo desgraciadamente en primavera. Y quiero ser claro en este punto, no lo vamos a permitir, repito, no lo vamos a permitir. Tenemos que tomar el control, doblegar esta segunda curva, que ahora vuelve a elevarse de manera amenazante, y cuanto antes y con mayor eficacia, mejor. El dirigente socialista anunció que pondrá a disposición de las regiones unos 2.000 militares para rastrear los casos de coronavirus. La falta de recursos humanos en las regiones autonómicas más afectadas por la COVID es uno de los problemas a los que se atribuye el aumento de personas infectadas durante el verano boreal. Sánchez también indicó que los gobiernos regionales pueden pedir al Ejecutivo Central que vuelva a aplicar en aquellas zonas más afectadas, o incluso en todo el país, el estado de alarma. Ese fue el mecanismo legal de excepción utilizado en marzo y abril para impulsar uno de los confinamientos más estrictos en Europa. España superó el lunes los 400.000 contagios por coronavirus. La enfermedad ha provocado más de 28.000 muertos en el país. El laboratorio farmacéutico británico AstraZeneca, que junto a la Universidad de Oxford está desarrollando la vacuna del coronavirus, anunció haber iniciado los ensayos clínicos de un fármaco para prevenir y tratar la COVID-19. El laboratorio británico AstraZeneca anunció el martes que comenzó los ensayos clínicos de un fármaco para prevenir y tratar la COVID-19. Los primeros participantes en el ensayo ya recibieron su dosis de este medicamento, que combina dos tipos de anticuerpos, según explicó la farmacéutica en un comunicado. La fase 1 de las pruebas, en la que participan 48 voluntarios sanos del Reino Unido entre 18 y 55 años de edad, busca determinar si el fármaco es seguro y cómo responde al cuerpo humano. El grupo aseguró que estas pruebas constituyen una etapa importante para este medicamento, que podría ser utilizado por las personas expuestas al coronavirus y las ya infectadas. Los resultados de la fase 1 se esperan antes de finales de año, y si son concluyentes, AstraZeneca lanzará ensayos de fase 2 y 3 a mayor escala para evaluar la eficacia del fármaco. El laboratorio también está desarrollando un proyecto de vacuna contra la COVID-19 en colaboración con científicos de la Universidad Británica de Oxford. El resultado de la fase 3 de esos ensayos debería publicarse en septiembre. Unos 30 millones de estudiantes mexicanos iniciaron un nuevo ciclo escolar con clases por televisión debido a la pandemia del nuevo coronavirus, que según expertos impacta su salud mental y la calidad educativa. De vuelta a la escuela por televisión. Desde el lunes, unos 30 millones de estudiantes mexicanos del sector público iniciaron su ciclo escolar de esta forma a causa de la pandemia de COVID-19. El día de hoy, en todo el país estamos regresando a clases en educación básica y en educación media superior. El plan Aprende en Casa adoptó la televisión porque su cobertura es de 94% frente a 70 u 80% de Internet según el gobierno, aliado con 4 televisoras privadas y que entrega libros gratuitos. Las clases se impartirán por señal abierta y servicios de cable, aunque los profesores también podrán organizar sesiones por videollamada. Los contenidos estarán disponibles en 22 lenguas indígenas y en zonas alejadas se difundirán por la radio. Además, fueron habilitadas 160 líneas telefónicas de apoyo pedagógico. Es una opción que nos están dando, la verdad yo siento que no es la mejor opción, pero pues ahora sí que con todo esto de la pandemia no hay otra alternativa, ¿no? Entonces, pues a empezar a adaptarnos. Las escuelas privadas también deberán funcionar con clases a distancia hasta que haya condiciones para volver a las aulas. México acumula más de 560,000 casos y 60,000 muertes por COVID-19 y es el tercer país más enlutado después de Estados Unidos y Brasil.
El gobierno colombiano dijo que pretende reactivar cuanto antes las fumigaciones de narcocultivos, fuente de disputa y financiación de los grupos armados que han agitado la violencia con múltiples matanzas en las últimas semanas. Los aviones están listos, los pilotos están listos, todo está listo. El gobierno de Colombia anunció el lunes que busca reactivar en breve las fumigaciones aéreas de narcocultivos, por ser motivo de financiación y disputas entre grupos armados que han derivado en una serie de matanzas en las últimas semanas. Hoy que el país rechaza lo que está sucediendo y el gobierno lo rechaza con dolor, hay que mirar la aspersión por las circunstancias que le mencioné como un asunto de seguridad nacional. Colombia, el mayor productor mundial de cocaína, desistió de las aspersiones de glifosato en 2015 durante el gobierno de Juan Manuel Santos, tras la advertencia de la Organización Mundial de la Salud que clasificó al herbicida como posiblemente cancerígeno. La justicia condicionó luego su reanudación al diseño de un plan oficial que minimice el efecto adverso de las sustancias químicas utilizadas en las aspersiones. Desde el inicio del gobierno de Iván Duque en 2018, la cantidad de hectáreas sembradas se redujo en comparación con el pico de 171,000 en 2017, pero la capacidad de producción se mantuvo estable. Y ese aumento de la coca viene del crecimiento de las hectáreas de cultivos ilícitos que empezaron a crecer porque se desmontaron medidas que eran medidas exitosas. El 1 de septiembre se llevará a cabo una audiencia ambiental como último paso antes de que el órgano encargado de la política antinarcóticos dé su visto bueno al plan del gobierno. Las fumigaciones son rechazadas por campesinos que derivan su sustento de esta actividad y por ambientalistas que alegan su impacto sobre los cultivos tradicionales y fuentes de agua. Presionado por el deterioro de la seguridad, el gobierno ha apuntado al narcotráfico como responsable de la reactivación de la violencia en varios puntos, entre la semiparálisis por la pandemia. La ONU ha documentado más de 30 matanzas en lo que va del año. El exastro brasileño del fútbol Ronaldinho fue puesto en libertad esta semana por un juez de Paraguay, tras permanecer más de 5 meses en prisión, acusado de uso de pasaporte paraguayo de contenido falso cuando ingresó al país el pasado 4 de marzo. Libertad para Ronaldinho tras más de 5 meses en prisión. El exastro brasileño fue liberado el lunes por un juez de Paraguay, luego de haber sido acusado por uso de pasaporte paraguayo de contenido falso. Ronaldo de Assis Moreira fue liberado junto a su hermano Roberto y otras personas tras haber pasado los últimos 140 días en un hotel de Asunción, utilizado como prisión domiciliaria. La defensa de Ronaldinho aceptó pagar $90,000 en efectivo como una reparación del daño social ocasionado por su conducta. También se levanta la medida cautelar de arresto, no tiene ninguna restricción más ante la justicia paraguaya, salvo el cumplimiento de esto. La multa para su hermano asciende a $110,000. Los $200,000 serán descontados del $1,600,000 que entregaron en abril para acceder a la prisión domiciliaria, como garantía contra el peligro de fuga. El exfutbolista y su hermano fueron arrestados el 6 de marzo, 2 días después de llegar a la terminal aérea de Asunción, donde exhibieron a las autoridades de migraciones pasaportes paraguayos reales, pero de contenido falso. Los abogados del campeón del mundo con Brasil en 2002 sostuvieron que Ronaldinho y su hermano exhibieron los documentos paraguayos creyendo que eran auténticos. Los brasileños narraron que los pasaportes fueron un regalo de una empresaria que los invitó a Paraguay, titular de la fundación humanitaria con la que Ronaldinho iba a colaborar. Hasta ahora la empresaria está prófuga, pero la investigación no encontró ningún indicio de participación de Ronaldinho o su hermano en lavado de dinero o asociación criminal. Hasta aquí la información en 24 horas sin noticias. Gracias por habernos acompañado. Lo esperamos a las 12 mediodía con mucho más en nuestra segunda edición, 7 de la noche, la edición estelar de Costa Rica Noticias. Manténganse informados con nosotros en nuestras diferentes plataformas. Feliz mañana, que la pasen bien.